Hola, mi nombre es John. Todo comenzó cuando tenía 7 años. Estaba jugando en un terreno baldío. No fui reclutado por brujas, como muchos piensan. Hay personas que practican brujería y satanismo porque fueron reclutadas por alguien. Pero, en mi caso, no entré al ocultismo de esa manera. Mi primera iniciación en el ocultismo ocurrió cuando un collar cayó del segundo cielo. Un collar con las 7 potencias de las tinieblas, conocido como Podencia. Ese collar cayó al suelo, a mis pies, cuando tenía 7 años. Lo tomé y lo guardé en el bolsillo. Escuché la voz de mi mamá llamándome para que regresara a casa, pero no era su voz, era un demonio. Querían que corriera a casa para que nadie más tomara el collar. Estaba con un matón del barrio y no quería que él me quitara el collar. Cuando llegué a casa, guardé el collar. A los 8 años, ya iba a la casa de la bruja con mi tía o mi mamá. Fue ahí donde hice mi primera lectura de cartas. La bruja sabía que, de alguna forma, estaba conectado al mundo satánico desde los 7 años. Entonces, le dijeron a mi mamá que perdería la vista si no hacía una ceremonia, vistiendo blanco durante 7 días y luego usando los 5 colores de la santería, que es la madre del cementerio. Yemanjá es el espíritu marino más poderoso del océano, un demonio que aparece en la película La Sirenita. La Sirenita es un espíritu marino, similar al símbolo de una famosa cafetería, que también tiene un contrato con este espíritu demoníaco, por eso es tan exitosa. Tengo una conexión con esta línea que viene desde África, pasa por Puerto Rico y llega a los Estados Unidos. Hice mis contratos con entidades de Cuba y Haití. Cuba es la tierra madre de la brujería, y Miami es uno de los lugares donde la práctica de la santería es fuerte, porque muchos cubanos creen en eso. En los Estados Unidos legalizaron la matanza de animales en rituales de brujería. La brujería necesita la sangre de los animales para sobrevivir. Sin eso, no tienen poder. A veces hay sacrificios humanos, pero no es por el poder, sino para desafiar a Dios, mostrando que también pueden quitar una vida. A los 8 años, cuando hice mi primera lectura de cartas y pasé por la ceremonia, perdí toda mi infancia. Todo comenzó porque mi papá era un brujo. Tengo una tía que aún es bruja. No le gusta que diga esto, pero es la verdad. Ella se vengó por la muerte de su papá. Escucha bien, hermano, lo que le digo a los cristianos esta noche. O estás dentro o estás fuera. No puedes servir a 2 señores. No puedes vivir en lo natural y no querer vivir en lo espiritual. Porque mira, mi abuelo, el papá de mi papá, era cristiano, pero tenía una maldición generacional de alcoholismo. Era alcohólico y no podía librarse de ese demonio. Y porque no pudo librarse de ese demonio, un día se metió en una discusión con la bruja de la ciudad y la bruja le dijo: «Te voy a matar, verás, y tu Dios no puede hacer nada al respecto». Y de hecho, ella lo mató con brujería, porque él era un cristiano tibio y ella lo mató. Y así fue como comenzó la línea en mi familia, porque mi tía se metió en la brujería para vengar la muerte de su papá. Y luego, cuando llegamos a los Estados Unidos, trajimos la brujería aquí. Fue a través de las mujeres del lado de la familia de mi papá, y así fue como esa maldición generacional cayó sobre mí durante 30 años, incluso a los 8 años, cuando comencé a hacer ceremonias, empecé a ver demonios en casa. A los 8 años ya iba a la iglesia demoníaca, sentado allí desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Piensa en esto, desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Eso es lo que ellos llaman vigilia en su iglesia. Pero ya no hacemos vigilia hoy en día. Ya no nos quedamos despiertos de noche por Jesús. En la iglesia demoníaca nos quedábamos despiertos toda la noche para el diablo. Yo tenía 8 años, perdiendo el sueño toda la noche, quedándome despierto para el diablo en la iglesia demoníaca, siendo entrenado. Esa es la cosa, en la iglesia demoníaca entrenan a las personas para que tengan ojos espirituales, enseñan guerra espiritual, enseñan cómo conectarse con demonios que tienen diferentes poderes, diferentes contratos, diferentes pactos que vienen del mundo demoníaco, porque copian todo lo que hace la iglesia. Nosotros hablábamos en lenguas demoníacas, caíamos hacia atrás en el espíritu,
como ustedes hacen. La única diferencia entre yo y ellos ahora es que yo tengo la presencia de Dios. Ellos no tienen eso. Yo llevo la presencia de Dios, ellos no la llevan, y por eso no tienen poder sobre mí. Pero todo lo que ellos hacían, yo también lo hacía. A los 7, 8 años ya me estaban enseñando a hacer contratos con demonios. ¿Qué son los espíritus en los cementerios? ¿Cuáles son los espíritus marinos en los océanos, ríos, montañas? ¿Y cómo conectarse con esos demonios? ¿Qué demonios están en el segundo nivel de guerra espiritual? ¿En el segundo cielo? ¿Cuáles son los demonios principales? Y los demonios en el primer cielo, y los espíritus territoriales en la tierra. Comienzas a hacer contratos, comienzas a entender los patrones y ciclos de la brujería, cómo hacer hechizos, cómo tomar control sobre una región, sobre las personas, cómo cerrar iglesias. Nosotros estábamos tan organizados, tan comprometidos con el trabajo demoníaco, la brujería que yo hacía en las personas, la sangre de los animales, los sacrificios de animales, gritando toda la noche, bebiendo la sangre, cortando la cabeza de cabras y luego lamiendo la sangre de la cabeza de la cabra mientras aún estaba viva. Debías ver los ojos de la cabra. Yo me cortaba a mí mismo y bebía mi propia sangre, bebía mi sangre, y luego me sentaba al lado de un caldero, completamente desnudo, toda la noche, hablando con el diablo. El diablo aparecía, la aura de la presencia de ese monstruo aparecía y hablaba conmigo en mi conciencia toda la noche, mientras que nosotros no podíamos estar una hora en la iglesia hablando con Jesús. También aprendía a proyectar mi cuerpo astralmente. Sabía cómo dejar mi cuerpo y proyectar mi alma. Sabía cómo hacer que mi cuerpo durmiera, incluso cuando no quería, porque tenía un contrato con un demonio que, metafóricamente, era llamado cordón plateado. Pero no es un cordón plateado de verdad, es solo una forma de hablar sobre el contrato con ciertos demonios para proyectarse astralmente. Si tuviera una misión para maldecir tu familia, para destruir tu matrimonio, proyectaba mi alma y aparecía en tu casa en espíritu. Veía todo lo que hacías en el espíritu, ponía la maldición, la división y discordia, y ponía un demonio sexual en tu esposo, para que durmiera con otras mujeres y arruinara el matrimonio. Otra cosa que hacía era tomar huesos humanos. Tomaba huesos humanos del cementerio, porque tenía contratos con personas. Podías comprar huesos humanos. 5 o 6 huesos costaban 1,000 pesos. Yo compraba huesos humanos, y venían de una persona que había muerto de cáncer. Entonces, hacía un contrato con el demonio del cáncer, tomaba el hueso y lo dejaba quemar toda la noche, lo transformaba en polvo y ponía tu nombre en un pedazo de papel marrón y dentro de un ataúd. Luego esparcía el polvo y comenzaba a llamar tu nombre, llamándote. Es por eso que los cristianos, cuando duermen, luchan en espíritu. Duermen, pero no descansan, porque alguien está llamando su nombre en el espíritu para lanzar brujería y robar su espíritu. Pero el Señor te está protegiendo. Estás luchando en el mundo espiritual y, cuando despiertas, dices: estuve luchando toda la noche, estuve luchando y no sé por qué. Son las brujas las que están detrás de tu unción, porque si yo pudiera despojarte, es como traer kriptonita a la lucha contra Superman. Si pudiera traer kriptonita, Superman no significa nada. Cuando entraba en el plano espiritual, había una puerta para ese reino, y cuando la cruzaba, evaluaba tu unción. Tan pronto como tenía una idea del tamaño de tu unción, sabía exactamente qué traer para la lucha. Solía usar las 10 rondas de la lucha para desgastarte. Yo te agotaba espiritualmente con distracciones, ataduras y fortalezas. Traía todos esos espíritus conmigo. Cuando la verdadera lucha comenzaba, en las rondas finales, ya no tenías nada con lo que luchar. Y yo te atrapaba, ponía la cuerda en tu cuello y eso era lo que solía hacer. Tenía un PhD en hacer esto con cristianos. Tenía un amigo que hacía fiestas en su casa e invitaba a cristianos. Ellos iban, bebían y yo aprovechaba para robar su unción. Abría una puerta demoníaca y mientras los cristianos estaban ahí embriagándose, yo robaba sus almas. No se puede vencer al diablo en su propio territorio. Dios necesita ungirte y enviarte al territorio enemigo, y solo así puedes vencerlo.
Pero no puedes pensar que estás armado espiritualmente cuando, en realidad, estás desnudo. Yo sabía cuándo las personas llevaban la armadura de Dios y cuándo no. Una vez, salía de mi edificio y escuché una música que, en ese momento, consideré una porquería. Era alabanza y adoración, pero no lo reconocía. Bajé a ver quién estaba tocando esa música sucia en mi barrio. Llegué a la esquina y vi un grupo de cristianos. Entonces, lancé hechicería sobre ellos, pero ellos respondieron con un fuego espiritual que me alcanzó. La hechicería regresó hacia mí y sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Me quedé sin aire, con lágrimas corriendo por mis ojos. Nunca había sentido a cristianos golpearme con tanta fuerza. Intenté atacarlos nuevamente, pero una muralla de fuego los rodeaba y no podía tocarlos. Ellos habían estado en el Santo de los Santos y yo no podía alcanzarlos. Incluso cuando proyectaba mi espíritu fuera del cuerpo para maldecir regiones, mi objetivo era salir del cuerpo, proyectarme espiritualmente y maldecir a las personas. Y es por eso que hoy en día muchas iglesias están muertas. No pueden manejar la guerra espiritual que golpea a la iglesia porque el diablo, los principados demoníacos, han dominado las iglesias, poniéndolas a dormir. Es como si se hubieran quedado dormidas en el regazo de Dalila y ella les hubiera cortado el cabello, quitándoles su unción. Están predicando a Jesús, pero no pueden escucharlo. Esa era mi misión, proyectarme espiritualmente y maldecir la región, maldecir la iglesia. Encontraba las 4 esquinas de la iglesia o del barrio, los puntos cardinales, y los sellaba con sangre de animales y mi propia sangre, haciendo pactos con demonios. Había un demonio que bebía sangre, y yo lo alimentaba con sangre para mantenerlo fuerte. Por eso, cuando ocurren tiroteos en las esquinas, siempre son en las esquinas, porque el demonio exige sangre, especialmente de jóvenes. Yo sabía cómo derribar las paredes espirituales de la iglesia, entrar allí y sentarme en los cultos. Me burlaba de la iglesia y de Dios. Llegaba a emborracharme, conducir mi carro poseído por demonios, parar frente a mi casa y mirar al cielo, desafiando a Dios a que bajara y me enfrentara. Le decía a Jesús que lo abofetearía si bajaba. Era ignorante y estúpido al hablar así. No entiendo cómo los cristianos participaron en el desafío del balde de hielo, porque al hacerlo estaban firmando un pacto con un demonio. Es increíble cómo, a medida que crecía en el reino demoníaco, cada situación me acercaba más al mal. No encuentras al diablo de inmediato. Primero te enfrentas a espíritus familiares, demonios territoriales, demonios del primer cielo, luego del segundo cielo, donde están todos los principados. Solo entonces encuentras al mismo diablo. Mi padre fue muerto a los 33 años. Recibió un disparo en el rostro por culpa de una mujer que ni siquiera era suya, mientras tenía una buena esposa en casa. Él solía golpear a mi madre, dejándola con moretones en los ojos cada fin de semana. Mi padre estaba poseído por demonios, porque él era un Waller, posiblemente un practicante de alguna forma de magia. Me mandaba a las botánicas, tiendas de artículos esotéricos, a comprar ingredientes, sin saber que al hacer eso me estaba entrenando. Mi papá tenía contratos con demonios y hechiceros. Mi hermano y yo veíamos a esos demonios y hechiceros en nuestra casa. Aparecían como seres humanos caminando por la casa. Mi papá encendía fuego en la sala y nos mandaba a mis hermanos y a mí a quitarnos la ropa y entrar al fuego como un sacrificio. Mi hermano y yo teníamos las peores pesadillas. Despertábamos gritando porque los demonios intentaban entrar en nuestros cuerpos para poseernos. Yo era el mayor, así que fui el primero elegido por los demonios, seguido por mi segundo hermano. Íbamos juntos a la iglesia demoníaca, desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Mi hermano, Jimmy, era transgénero, homosexual y bisexual, y estaba casado con una mujer. Además, era hechicero. Yo me casé en Halloween, en una boda demoníaca. Nadie fue a mi boda, a pesar de la lista de invitados. Fue una boda demoníaca, donde principados vinieron y bautizaron nuestras alianzas con sangre, la mía y la de mi esposa. Ataron 2 velas con hilos negro y rojo, representando al diablo,
y las enterraron en la tierra como parte del ritual. Pero Dios rompió esa hechicería cuando me salvé. Solía dormir en cementerios para obtener poder. Veo cristianos durmiendo sobre tumbas para tratar de obtener la unción de esa persona. Todo lo que logran es atraer demonios a sus cuerpos. ¿Cómo imitamos la hechicería y no somos capaces de ser auténticos? Incluso en una boda demoníaca, bebiendo sangre, matando animales y casándonos en Halloween, Halloween sigue siendo la fiesta más diabólica de todas. Perdí muchos años con mi hija, desde los 2 hasta los 11 años. La introduje al lado oscuro. Hice ceremonias en santería para que, si yo no podía terminar lo que comencé, ella pudiera. Mi hija fue dedicada al lado oscuro, vestida de blanco durante 365 días como una novia y por 5 días más, porque el contrato con el demonio incluía esos 5 días. Cuando vendí mi alma al diablo, me marcaron el número 21 en la carne. Esa noche, 17 personas vendieron sus almas. Hubo gritos, y el diablo vino a recoger las almas y la sangre. Yo vendí mi alma esa noche. La única persona que se quedó de pie, a pesar de la pérdida de sangre, fui yo. Cuando pierdes sangre, te debilitas y te desmayas. Las personas se desmayaban, pero yo fui el único que permaneció de pie. Aquellos que estaban allí eran hombres endurecidos, que habían estado en prisión, personas duras de las calles. Todos vendieron sus almas esa noche, pero yo fui el único que se mantuvo de pie durante todo el proceso. Esa noche sacrificamos alrededor de 200 animales, y la única persona que se quedó de pie fui yo. Se escuchaban los gritos de los animales como nunca antes, porque los demonios venían a beber la sangre. La sangre estaba en el suelo, y tenías que dormir sobre ella, en el concreto, para terminar tu contrato. Por la mañana, los demonios se manifestaban en tu cuerpo. Yo pasé por todo ese proceso y fui el único que tuvo el número 21 marcado en la carne. Ese número 21 me llevó al lado oscuro. El hechicero que estaba presente vino directamente de Cuba. Era el brazo derecho de Fidel en la hechicería, pero huyó de Cuba disfrazado de mujer, después de una pelea. Fue a los Estados Unidos y se convirtió en uno de los mayores traficantes. Le dispararon 45 veces con una ametralladora. Lo llevaron al hospital y dijeron que tenía menos de 3 días de vida. Pero el diablo dijo que él moriría cuando él quisiera, y 3 días después salió del hospital como si nada hubiera pasado. Tenía amigos que, cuando eran poseídos por demonios, hablaban español. Conocía niñas de 8 o 9 años que, al ser poseídas, levitaban, quedándose suspendidas en el aire. Los demonios entraban por sus pies, ya que en el mundo de la hechicería, los demonios pueden entrar al cuerpo de 2 maneras: a través de los pies, cuando entras descalzo a una iglesia demoníaca, o a través de la cabeza, donde se instalan los principados. Me había rapado la cabeza y me vestía de blanco durante 365 días, más 7 días, porque el número 7 es el más poderoso en santería. Incluso cuando entregué mi vida al Señor, en mis primeros años como cristiano, tuve un sueño en el que Iemanjá, un espíritu marino, salió del océano e intentó convencerme de regresar a la hechicería. Recuerdo que, en el sueño, ella me ofreció una falsa paz que parecía el Espíritu Santo, pero no lo era. Ella hablaba y decía: ¿no recuerdas los días que pasamos juntos? ¿No recuerdas cuánto te amaba? Au, ¿no recuerdas todas las cosas que hice por ti? ¿Cómo te cuidé y te alimenté en el reino espiritual? ¿Por qué querrías dejar eso? ¿Por qué querrías dejarnos? Te amamos tanto, te extrañamos, John. Vuelve, vuelve. Y yo le dije: no, creo que no puedo volver. No puedo imaginarme regresando. Estaba conversando con ese demonio en mi espíritu por la noche, pero ella me sacó de mi espíritu y me llevó al océano para hablar conmigo. Fue un momento extremadamente satánico en mi vida. Mi segundo momento satánico fue cuando aún era adorador del diablo y estaba dividido entre 2 mundos. Mi hermano estaba entre Jesús y el diablo, y me convocaron a una reunión. Había unas 21 personas en esa reunión, y el diablo apareció en ella. Yo estaba sentado en la reunión, pero no quería estar allí porque sentía que me estaba atrayendo Jesús. Todos estaban sentados,
y el diablo apareció alrededor de las 12 de la noche. Él captó a una persona llamada Medium y entró en su cuerpo. El diablo me miró y dijo: «Hijo mío, ¿cómo estás?», en lenguas demoníacas. No voy a repetir lo que dijo, pero en lenguas demoníacas me preguntó cómo estaba. Yo respondí: «Estoy bien». La expectativa era que yo respondiera de vuelta en lenguas demoníacas. Nos entendíamos. Sabía lo que él me decía y él sabía lo que yo le respondía. Luego preguntó: «¿Sabes por qué Dios me expulsó del cielo?». Yo respondí: «No, no sé por qué». Él dijo: «Porque Él estaba celoso de nosotros, y por eso me expulsó del cielo». No tenía nada que decir en ese momento, así que él dijo: «Está bien, te dejaré pensar en eso. Me voy ahora, pero volveré y hablaremos de nuevo». Esa noche, cuando fui a dormir, Jezabel se acostó en mi cama. El diablo quería que fuera a 4 o 5 clubes por noche en busca de cristianos. Sí, quería que fuera a los clubes para reclutar personas para la oscuridad, para el reino de las tinieblas. Yo reclutaba personas para el reino de la adopción, mostrándoles cómo abrir las puertas espirituales. Les decía: «Tengo algo muy misterioso que contarte», y cuando me preguntaban qué era, ya había abierto una puerta espiritual. Cuando las brujas venían hacia mí y decían que tenían algo que contarme, les decía: «Déjame contarte mi historia primero. Después de que te alcance con mi unción, si aún estás aquí, podrás contarme lo que quieras». Sabía cómo tomar territorio primero, porque el diablo busca territorio. Territorio en tu casa, en tu mente, en tu cuerpo, en tu propósito, en tu destino, en tu matrimonio, con tus hijos. El diablo se trata completamente de territorio. Si puede tomar el territorio, adquiere derechos legales, y esos derechos legales se convierten en una prisión, una fortaleza, se convierten en algo fuerte. Él toma posesión de ti. Estaba planeando sacrificar a mi primer ser humano. Volví de un club, estacioné mi auto y el diablo estaba sentado en el coche conmigo. Estábamos conversando como dos amigos. Él dijo: «John, ¿cuánto me amas?». Yo respondí: «Sabes que te amo como a un padre. ¿Por qué me estás cuestionando esto?». Él dijo: «Hay una persona en el 12º piso. Él intentará asaltarte, pero no te preocupes, estaré contigo». El plan era que, cuando llegara allí, lo llevaría al apartamento, le perforaría el cuello, porque tenía un altar junto a la puerta, el lugar de encuentro con el diablo. Tenía un frasco pesado detrás de la puerta. Iba a perforar al hombre en el cuello, cortar sus brazos, piernas y cabeza, y luego entregárselo al demonio para que pudiera caminar en la tierra como un ser humano. Ese era mi contrato, pero él fue rápido y escapó. Una semana después, estaba en casa, viendo la televisión, cuando escuché la voz de Dios por primera vez. Yo conocía la voz del diablo, la voz de los principados, de los espíritus territoriales, de los espíritus familiares. Estaba tan conectado con las voces espirituales que podía reconocer cada una. Los espíritus familiares son los que leen el tarot, los que saben sobre tu pasado y tu presente, y usan esa información para traer caos a tu vida. Ellos afectan tu vida, y si no tienes a Jesús, traen aún más caos. Yo era el medium que te decía lo que estaba pasando en tu vida, y te impresionaba, pensabas: «Él sabe todo sobre mí». Pero era el demonio quien sabía. Los espíritus familiares conocen el pasado porque caminan por la tierra, y saben el presente porque quieren afligirte. Yo sabía que, si no realizabas la ceremonia o no hacías la limpieza espiritual, ellos harían que tus hijos se involucraran con las drogas, trayendo aún más destrucción a tu vida. Veía a tu hijo mayor sufrir un accidente de coche, decía todas esas cosas, y tú te quedabas en shock, diciendo: «Dios mío». O: «Tu marido te va a traicionar, está detrás de otra mujer». Decía todas esas cosas, y entonces tú decías: «Pero puedo resolver esto por ti, dame 5,000 y lo soluciono». Y tú respondías: «Ah, no sé, es mucho dinero». Y yo insistía: «Si no haces esto en 30 días, pasará algo con tu familia». Entonces te ibas, pero yo enviaba al demonio contigo. Enviaba al demonio contigo,
y no había forma de detener algo que no podías ver. Y ahora el demonio tenía derechos legales, porque pasaste una hora con él haciéndole una lectura de tarot. Ahora él tenía derechos legales, entonces te seguía, hacía todas esas cosas, destruía tu vida. Después de un tiempo, regresabas a mí desesperada, diciendo: Dios mío, todo lo que dijiste pasó. Mi hijo tuvo un accidente de coche. Encontré el número de teléfono de otra mujer en el bolsillo de mi marido y vino con lápiz labial en la camisa. ¿Qué hago? Y yo respondía: dame los 5,000 y llamaré al demonio para que regrese y todo volverá a la normalidad por un tiempo. En ese momento ya había embolsado los 5,000. Era un juego que jugaba y ganaba mucho dinero con eso. Hubo una mujer que vino a mí queriendo matar a la amante de su marido. Me dijo que su marido la estaba engañando con una compañera de trabajo y quería que acabara con la mujer para que ya no estuviera en su camino. Yo conocía al marido de ella, solíamos beber cerveza juntos, escuchar música española, y ella me pidió que matara a la amante. Yo le dije: claro, voy a matarla por ti, pero primero voy a hablar con el diablo para ver cuánto va a costar. Pensé que sería algo alrededor de 10,000, pero cuando ella estaba saliendo de mi casa, se dio la vuelta, sonrió de forma maliciosa y dijo: ah, se me olvidó mencionar, ella es cristiana. Le pregunté: ¿en serio? ¿Cómo lo sabes? Y ella respondió: sí, estoy segura, es cristiana. Yo respondí: bueno, entonces ni siquiera necesito cobrarte, la voy a matar gratis. Odio a los cristianos, odio a esas personas que siempre dicen aleluya, lo haré sin costo alguno. Ella me dio el nombre de la mujer, el apellido y una foto. Con eso, compré una caja de ataúd, puse su nombre allí dentro, su personalidad, su mente, todo. Puse otros ingredientes que no es necesario mencionar, incluyendo sangre animal, e hice todo el ritual. Después de 21 días, la mujer seguía viva y no podía entender por qué. Estaba frustrado y el diablo vino a mí y dijo: necesitamos hablar. Le pregunté de qué, y él dijo: tienes que dejar de intentar matar a esa mujer. Me enfurecí diciendo que mi reputación estaba en juego, y él respondió: Dios dijo que la dejes en paz, no puedes tocarla. Yo nunca la conocí, pero tal vez ella cometió algún pecado por ignorancia, y aún así, Dios la protegió. La gracia y la misericordia la cubrieron, y Dios no permitió que la matara. También hubo un tipo que apareció en mi puerta una vez. Tenía un Yorkshire, un perro pequeño, que mi hija me dejó para cuidar mientras ella y su mamá viajaban. Terminé encariñándome con el perro, y después de 3 semanas, cuando vinieron a recogerlo, les dije: este perro ahora es mío. Le daba de comer McDonald's en la mañana y en la noche, y el perro se enamoró de mí. Donde vivía, había un grupo de seguridad comunitaria que patrullaba el vecindario. Un día, 4 tipos de seguridad llegaron a mi puerta. 3 de ellos dijeron: John, estamos con él, pero en realidad no estamos con él. Sabemos quién eres. Yo tenía la puerta cubierta de sangre animal, porque mataba animales y esparcía su sangre por la puerta para protección. Ellos sabían que yo era un adorador del diablo y no querían problemas conmigo. Incluso los policías que llegaron me dijeron que estaban allí solo para entregar una citación por el perro, pero que no querían problemas porque sabían que yo era el hijo del diablo. El líder de ellos incluso mencionó que su tío también era adorador del diablo. Yo le dije: si no me dejas en paz, iré detrás de ti y de tu tío. No durarán ni una semana. Le dije: ¿nunca me vas a dar una citación? Le lancé hechicería a ese tipo y, el jueves siguiente, perdió su trabajo. Lo acusaron de violar a una menor y se enfermó. Lo despidieron. Yo destruí la vida de ese tipo con brujería en 4 días. Ese era el tipo de contrato que tenía. Y todo eso bajo la sangre de Jesucristo. La gente venía y me decía: mi marido embarazó a una mujer. Yo mataba al bebé en el útero y ponía hechicería sobre la persona. Mi brujería era tan demoníaca que un día 2 tipos, un jamaicano y un haitiano, vinieron a mi puerta. Tocaron mi puerta. Yo estaba casado en ese entonces, seguía casado con mi exesposa.
Vinieron y tocaron mi puerta a las 3 de la mañana y dijeron: «Somos brujos y este es nuestro departamento». Yo les dije: «Eso no es problema mío. Yo lo alquilé a una señora. Tengo el contrato». Ellos dijeron: «Ella inventó ese contrato, lo alquiló de nosotros y está recibiendo el alquiler, pero no nos está pagando. Queremos que salgas de este departamento porque vamos a hacer brujería». Yo les respondí: «¿En serio? ¿Saben quién soy yo?». Ellos respondieron: «No nos importa quién seas». Yo les dije: «Soy el hijo del diablo, y el diablo me favorece, el diablo me ama, y ustedes van a pagar por esto». Les lancé hechicería a la señora, y viví un año entero sin pagar renta. Nadie vino a cobrarme la renta, los destruí a todos. Después de un año sin pagar renta, le dije a mi esposa: «Vámonos de aquí, porque nadie va a venir a cobrar la renta, así que busquemos otro departamento». Cuando salí a la calle, encontré a la señora. Ella había perdido la cordura, estaba recogiendo botellas de refresco en la calle, estaba sin hogar. La brujería que le hice la dejó así. Le puse una trampa, le lancé hechicería a mi hermano y lo metieron preso por 5 años. Le lancé hechicería a esos 2 tipos. Uno de ellos fue decapitado. Ponía hechicería a las personas solo para ver qué pasaba. Iba a las unidades de terapia intensiva y sacaba la muerte de una sala y la ponía en otra, solo para que la otra persona muriera por diversión. Ponía a las personas en el hospital psiquiátrico. Sabía cómo robarle la mente a una persona y ponerla allí, para que perdiera la cordura. Ponía hechicería en las personas solo para practicar mi brujería, para asegurarme de que mis habilidades estuvieran bien afiladas, para asegurarme de que mi contrato con el reino de las tinieblas estuviera fuerte. Fui a funerales de brujas que habían muerto. Había una bruja de alto nivel a la que el diablo le dijo: «Ya no amo más a tu compañera, deshazte de ella». Ella respondió: «La amo, no puedo deshacerme de ella». «¿Por qué haría eso?». Ella era lesbiana. Y ella dijo: «No puedo deshacerme de ella, la amo». ¿Sabes lo que hizo el diablo? Poseyó a un hombre sin hogar. Hizo que el hombre tomara un martillo y le golpeara la cabeza a la mujer 17 veces hasta matarla. Mató a la amante de ella, y la mujer que desobedeció al diablo contrajo VIH. El diablo hizo esto para que ella muriera. Ella fue a hacerse todos los exámenes y todos salieron negativos, pero ella murió y cuando le hicieron la autopsia, descubrieron que tenía VIH en fase avanzada, pero nunca apareció en los exámenes. En 1997, quería tomar un año sabático porque quería ser un buen padre por primera vez. Dije: «Voy a ser un buen padre para mi hija. Mi hija merece un buen padre». Mi papá no fue nadie. Mi papá no me llevaba al parque, no me compraba una bicicleta, no me llevaba al estadio, nunca me compró una pelota. Dije: «¿Por qué debería ser así? Voy a ser un buen padre para mi hija. Me voy a esforzar para ser un buen padre para ella». El diablo me quitó la visión por un año. Me registraron en la comisión de ciegos como castigo por querer tomar un año sabático de la brujería. Me quedé completamente ciego. Me estaban entrenando. Tuve que caminar con un perro guía. Me entrenaban para aprender a usar el dinero como una persona ciega. Un año después, dediqué mi vida aún más al diablo y mi visión regresó. En octubre de 1999 tenía una lista de objetivos. Yo era un asesino en el mundo espiritual. Tenía una lista de personas que iba a eliminar con brujería. Una mañana regresaba de traer personas del lado de las tinieblas, de los clubes, y me senté y Dios me habló. El Señor Jesucristo me dijo: «Hijo mío, estoy regresando pronto. ¿Qué vas a hacer con tu vida?». Esa voz era audible, tenía paz, pero también tenía autoridad. En esa voz me estremecí. Conocía la voz de todos los demonios, de todos los espíritus territoriales, de todos los espíritus familiares. Conocía todas las voces, tenía todos los contratos que puedas imaginar, pero cuando escuché esa voz, tenía una autoridad y una paz indescriptibles. Sabía que era una voz nueva. Pensé: debe ser la voz de Jesús. No podía creerlo, no podía quitarme esa sensación. Traté de dejarlo pasar, pero no pude. Una semana después me senté en mi cama y
Por primera vez estaba deprimido, oprimido. No sabía qué hacer conmigo mismo. Incluso pensé en suicidarme. Mi hija podría quedarse con el dinero, porque aunque fui un mal padre, la amaba. Si alguien se metía con mi hija, mataba su pez dorado, mataba a su perro, cualquier cosa con brujería. Estaba completamente loco, sin conciencia. Destruía matrimonios, destruía hogares, causaba accidentes de auto. Hubo una mujer que vino a verme. Ella había robado $20,000 de una tienda de zapatos y tenía miedo de ser arrestada. Me pidió ayuda para salir de esa y le dije, dame $10,000 y yo lo resuelvo. Hice brujería sobre los abogados involucrados. Ellos sufrieron accidentes de auto. Los confundí y la mujer nunca pasó un día en la cárcel, pero se convirtió en prisionera del diablo en el mundo espiritual. Cualquier puerta que abras al diablo, él va a cobrar. Estaba sentado en mi cama, confundido. Entonces fui a la iglesia. Y esto es lo que la iglesia no está preparada para escuchar. No estoy glorificando al diablo. Lo odio. Odio la brujería. Odio el lado oscuro. Pero ¿cómo es posible que yo fuera a la iglesia, me sentara allí y me poseyeran demonios dentro de la iglesia? Agarré al pastor por el cuello, lo levanté en el aire. Empezó a ponerse morado y no podía exorcizarme, no podía salvarse a sí mismo. Necesitaron entre 10 y 12 hombres para quitarme las manos de su cuello porque él se estaba muriendo y el diablo me tenía en sus manos estrangulándolo. No podía repeler al demonio en mí, no tenía poder. Esto pasó 2 veces antes de que finalmente me sentara en mi cama y dijera, Jesús, no sé quién eres, pero te odio. No quiero nada contigo. Tu iglesia es débil, no tiene poder. ¿Dónde estabas cuando mi papá le pegaba a mi mamá? ¿Dónde estabas cuando mis hermanos y yo pasábamos hambre? Me sentaba en la ventana como un niño, vigilando para que nadie incendiara el edificio, porque éramos solo 3 familias en un edificio donde deberían haber 30 o 40 familias. Yo, mis hermanos y mi mamá éramos invasores, sin nada que comer. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Dije, no quiero nada contigo. Prefiero morir e ir al infierno que convertirme en cristiano. Pero esa noche, mientras caía bajo anestesia, dije, si eres más grande que mi padre, el diablo, entonces muéstrame esta noche. Y Jesús aceptó el desafío. Jesús me sacó de mi cuerpo y me puso en un tren. Estaba yendo al infierno. Ese tren era tan real, más real que el aire que respiraba. Jezabel estaba en el tren, llamándome traidor. El tren iba tan rápido, algo que nunca vi en la tierra. La velocidad era increíble y las personas en el tren no podías ver sus rostros, pero veías el miedo en ellos. Sabían que se dirigían a un lugar de donde no regresarían. Cuando el tren llegó al infierno, las puertas se abrieron y un calor terrible invadió el lugar. Pisé el suelo y era como si el suelo respirara como una persona viva. El suelo respiraba. El infierno es como un cuerpo vivo allá abajo. Cuando pisé el infierno, lo primero que pensé fue, no pertenezco a este lugar. ¿Qué estoy haciendo aquí? Claro que perteneces. Tus decisiones te trajeron aquí. Jesús nunca manda a nadie al infierno, pero tus elecciones te llevan allá. Caminaba por el infierno y vi a algunas personas de la brujería. Ellos preguntaban, ¿qué haces aquí? ¿Cómo salimos de aquí? Siempre señalaban hacia una dirección. Pero esas personas aún estaban vivas en la tierra, lo que significaba que no se estaban arrepintiendo y no irían al cielo. Seguí caminando, todo estaba tan oscuro como un túnel estrecho. Trataba de encontrar una salida, una ventana, cualquier cosa, pero cada vez que pisaba el suelo, él respiraba. La sensación en el infierno, el miedo, era como si algo te envolviera, te asfixiara. No es como el miedo que sentimos en la tierra, que pasa. En el infierno, el miedo es como una persona abrazándote con un abrazo mortal, y no puedes librarte. Corría por los portales del infierno, y cuanto más corría, más respiraba el suelo. Entonces, escuché lamentos, gritos indescriptibles, tan demoníacos y reales, y sentías cosas en el rostro, una sensación de desesperación apoderándose de ti. Mientras caminaba por los portales del infierno, el diablo apareció. Dijo, John, te amo. Eres mi hijo.
Desde los 8 años eres mi hijo. ¿Por qué me dejas? Estoy tan decepcionado, tan con el corazón roto. Pero, en primer lugar, el diablo no puede amarte porque fuiste hecho a imagen de Dios. Fuiste creado a imagen de Dios. Dije, no sé qué hacer. Él me estaba hablando y yo estaba tan confundido. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? No sé qué hacer. No te dejaré, te prometo que no te dejaré. Solo necesito organizar mis pensamientos. Él respondió, me estás dejando. Sé que me vas a dejar. ¿Por qué harías esto? Cometí un error. Te enseñé todos los secretos del reino de las tinieblas, los patrones de cómo atrapar a los humanos. Creé todas estas religiones para atrapar a las personas y llevarte al lado oscuro. Te dejé hacer contratos con demonios y principados y te preparé desde los 8 años. Te protegí de personas que querían matarte y hacerte daño. Siempre estuve a tu lado. Me debes esto. No me dejes. Dije, pero lo sé. Y entonces trató de agarrarme. Dijo, tengo que atraparte porque necesito destruirte. Por más que me duela, tengo que destruirte, porque te volverás contra mí y contarás a la gente sobre mí. Dije, no lo haré. Cuando él intentó atraparme, apareció la cruz de Jesucristo. ¿Cómo podría estar allí una cruz de 3 pies en el infierno, mientras yo estaba en shorts y camiseta? Cuando el diablo intentó agarrarme, la cruz lo interceptó. Cayó al suelo como si nada. Aproveché la oportunidad y me dirigí hacia las partes más profundas del infierno. Los túneles eran curvos y trataba de encontrar una salida. Entonces, sentí algo aún más maligno acercándose. Era él nuevamente, con sus cuernos apareciendo. Estaba con una apariencia que recordaba a alguien que pasó demasiado tiempo bajo el sol en la playa, con un color extraño. Me dijo, te voy a destruir. Por más que me duela, necesito destruirte. No quiero que tu espíritu regrese a tu cuerpo. Necesito matarte. Cuando él intentó agarrarme nuevamente, le pedí, no me mates aún. Déjame mostrarte algo. Mostré las marcas que estaban en mí y dije, esto te matará si me tocas. Él respondió, ¡tonto! Ese es mi contrato. Te poseo, por eso te di ese contrato. Estoy aquí para cobrar. Cuando él intentó agarrarme otra vez, la cruz de Jesucristo apareció en el infierno. Fue una gracia increíble. Cuando él intentó agarrarme de nuevo, fui lanzado de vuelta a mi cuerpo como una flecha. Cuando entré en mi cuerpo, sentí como si estuviera en una UCI, con personas usando desfibriladores en mi pecho, tratando de reanimarme. Esa fue la sensación que tuve. Cuando volví a mi cuerpo, Jesucristo dijo, te estoy dando una oportunidad, y solo una, para arrepentirte y venir a seguirme. Porque eres perverso, eres lo peor, pero te estoy dando la oportunidad de vivir por mí. Mi hermano tenía $100,000 en brujería, con huesos humanos y cráneos. Yo tenía tierra de cementerios de los 9 cementerios de las 5 zonas de Nueva York. Tenía tierra de diferentes prisiones, porque podía tomar tierra de varias prisiones y usarla para poner a alguien en la cárcel. Hice eso con mi hermano, lo metí en la cárcel por 5 años. Puse a mi propio hermano en prisión por 5 años debido a la brujería. Tenía tierra de las prisiones más psicóticas del mundo, donde las personas perdían la cordura. Si tomaba esa tierra y ponía su nombre en ella, activando un demonio, podía robarle la mente y enviarlo allí poniéndolo en una camisa de fuerza. Tenía todos esos contratos, bebiendo sangre de animales y haciendo brujería para mi hija, para que ella se convirtiera en la próxima Jezabel. Y aún así, Jesús me quería. La gracia de Dios me alcanzó. Cuando fui a la iglesia, la gente decía, miren, ese es el chico demoníaco. No tiene llamado, no sabe nada. Se reían de mí, pero Jesús nunca dejó de amarme. Él dijo, te amé desde el principio. Estuve contigo cuando tu madre te golpeaba, cuando pasabas hambre, cuando tú y tu familia vivían en un edificio abandonado. Estuve contigo todos los días de tu vida. Estaré contigo.
serás mi vaso de honra y te usaré contra el campamento del diablo para destruir, desmantelar y arrancar la maldición de raíz. Confundirás a los demonios, confundirás su lenguaje, te usaré como un arma en mi mano para destruir al enemigo y liberar a los cautivos. Enseñarás a mi iglesia sobre la guerra espiritual, cómo luchar y conquistar el territorio. Cuando llegue el avivamiento, no solo las buenas personas se salvarán. Muchas personas con un pasado difícil vendrán y tendrás que lidiar con el residuo de ellas. ¿Qué harás con eso? ¿Cómo las separarás? ¿Cómo las guiarás de un lado a otro para que puedan tener la victoria? Dios me dijo que escribiría libros, que haría muchas cosas. No podía creerlo. Pensé que Él se había equivocado, que estaba en la dirección equivocada, y la gente se reía. Pasaron 1 año y medio hasta que me invitaron a una confraternización. Un día, fui invitado a regresar con un traje y me senté en el fondo de una van. Parece que estábamos cruzando la frontera como si hubiéramos robado algo y todos los cristianos allí, éramos 7 cristianos en total, estaban exaltando: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sea alabado el Señor! El pastor predicó un mensaje increíble y todos estaban muy emocionados. Cuando me preguntaron qué pensaba, respondí: no sé qué decir, no sé cómo decir aleluya o esas cosas. No sé. Se rieron, y hoy, la única persona en esa van que está sirviendo a Jesucristo soy yo. Escribí un contrato con Jesús. Le dije: estamos juntos hasta el final, sea lo que sea. Firmé el contrato diciendo: Jesús, este es un pacto entre tú y yo. Vamos hasta el final juntos. En el 2002, el diablo me dio un golpe bajo y me quitó la visión. Estuve legalmente ciego durante 3 meses y medio. El Viernes Santo pasé por una cirugía de 4 horas y cuando salí, el médico dijo: no hay esperanza para ti, ve a casa y pide un milagro. Fui a la iglesia a adorar al Rey. Llamé a un amigo y le pedí que me llevara a la iglesia. Él dijo: pero el médico te dijo que te quedaras en casa. Respondí: voy a la iglesia a adorar al Rey, porque voy a adorar a Jesús en mi condición, no en mi victoria. Lo voy a adorar de este lado del Mar Rojo. Cuando cruce, ahí sí. Adoré a Jesús, y un día en la iglesia el Señor me recordó el año 1997. Estaba ciego en ese entonces. Dios dijo: el diablo nunca te devolvió la vista, pero yo soy quien te dio la vista. El médico no puede explicar cómo volvió mi vista y cómo ya no soy legalmente ciego. No hay explicación. Veo tanto en Jesucristo que ya no tengo dudas. Soy audaz e inquebrantable. Puede que me haya golpeado, pero me levanto y enfrento al diablo con una determinación que él nunca antes vio. El diablo entiende de jerarquía y autoridad. Si Dios te dio autoridad y una posición en el reino, el diablo reconoce la sangre de Jesús y la autoridad que tienes en Cristo. Entonces, el diablo sabe que tiene límites contigo, pero el problema es que necesitamos discernimiento en la iglesia. Sin discernimiento, estamos espiritualmente ciegos. Cuando el diablo aparece, lanza una lucha falsa, entras en esa lucha y te desgastas, y luego comienza la verdadera batalla y eres derrotado. David era increíble porque cada vez que tenía una lucha, le preguntaba al Señor: ¿debo perseguir? ¿Es esta mi lucha? Él sabía que si Dios no iba adelante, él no lo haría. Hoy, los cristianos ya no tienen discernimiento. Tenemos a Jezabel en la primera fila, personas poseídas y atormentadas, y cristianos tomando medicamentos para enfermedades mentales. Hace algunos años, una mujer llegó diciendo: estoy enferma y me estoy muriendo. Los médicos dijeron que tengo menos de 6 meses de vida. Le pregunté: ¿qué hizo Mahoma por ti? ¿Qué hicieron tus ídolos por ti? Ella respondió que los médicos dijeron que ya no había esperanza y que debería ir a casa y despedirse de su familia. Le dije: mi Jesús puede salvar tu alma y sanar tu cuerpo. ¿Quieres? Ella respondió que sí. Le dije: di sí para que podamos derrotar a este demonio.
Ella aceptó a Jesús, y el demonio fue derrotado como una piñata en una fiesta mexicana, con las bendiciones saliendo de su interior. Cuando volvió a los médicos, le dijeron: «Ya no tienes señales de cáncer». Ella me dijo: «He traído más personas a la iglesia que mi propio pastor. Eso es real. Veo milagros tras milagros porque estoy lidiando con demonios». Cuando lidias con demonios, si sabes cómo agarrar la garganta, puedes liberar a la persona del tormento. Si sabes romper patrones y ciclos, puedes liberar a esa persona. Si sabes cómo romper contratos y alianzas que ella ha hecho, puedes liberarla del reino espiritual. Si logras alcanzar a la persona en el espíritu, en los contratos que hizo, en los demonios atormentadores o en las maldiciones generacionales, y destruir ese contrato y aplastarlo hasta la raíz en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, entonces la persona puede venir al mundo natural y ser libre. Muchos cristianos andan por ahí como ateos, cristianos carnales. ¿Sabes qué significa ser cristiano carnal? Significa que no tienes ojos espirituales y ves todo solo de manera natural, porque eres carnal. En lugar de ver la batalla espiritual a tu alrededor, solo ves lo natural y por eso pierdes, porque el diablo opera en lo espiritual y luego sucede en lo natural. La Biblia dice que debes adorar a Jesucristo en espíritu y en verdad, y si no puedes entrar en eso, no hay forma de ganar la batalla. Les compartí que cuando fui salvo, en los primeros 30 días después de mi conversión, el infierno fue desatado contra mí. Las brujas de Miami, Haití, Cuba y Nueva York vinieron contra mí. Fue un tormento tan grande que, si Dios no hubiera intervenido después de 30 días, habría perdido la cordura. Era un tormento absoluto. Me jalaban de la cama por la noche, me ahorcaban, me levantaban en el aire, me jalaban los pies. Mi cuarto se ponía helado como un congelador y escuchaba los pasos acercándose por el pasillo. Entonces, Jezabel se acercaba a mi cama, se acostaba sobre ella y mi colchón se hundía. Ella me observaba toda la noche y sentía que la sangre se me congelaba y la cabeza me pesaba. Trataba de dormir durante el día porque sentía que, si dormía por la noche, los demonios me atacarían. Esos mismos demonios y principados con los que había convivido durante 25 años estaban tratando de desconectar mi espíritu de mi cuerpo para que muriera allí mismo. Sentía que mi espíritu intentaba separarse de mi cuerpo y luchaba por mantenerlo unido. Si sentía que mi espíritu se desconectaba, pensaba que estaba muriendo. Después de todo ese tormento, mi mente estaba tan confundida que no sabía si era de día o de noche. Y después de que eso pasó, después de los 30 días, seguí orando y preguntándole a Dios por qué me dejó sufrir de esa manera después de que le entregué mi vida. Dios nunca respondió porque Él habla en su tiempo. Y el Señor me dijo: «Recuerda el tiempo en que me preguntaste por qué no te defendí y no te protegí durante el tormento. Dejé que esto sucediera porque quería ver cuánto me amas y cuánto confías en mí». Y después de los 30 días, Dios dijo que ningún demonio, brujo o hechicero podría tocarte de nuevo. Él dijo que eres un arma de Dios y que nadie más te tocará aún. Necesitamos entender que, sea lo que sea que estés luchando, lo que te ata, ya sea algo personal o generacional, algo que abrió puertas en tu vida y ahora te arrepientes, como el león pequeño en Salmos 91. Ese pequeño pecado que pensamos que podemos controlar, pero que lleva a la muerte. Necesitamos entenderlo y renunciar a eso ahora. Dios los bendiga. Incluso después de confrontar al diablo en el mismo infierno, John fue salvado por la gracia de Dios. Regresó a su cuerpo decidido a vivir una vida nueva. Sin embargo, la transición no fue fácil. Enfrentó el escarnio y la incredulidad dentro de la misma iglesia, donde lo trataron como a un paria. A pesar de eso, su fe fue fortaleciéndose y se dio cuenta de que su experiencia pasada no había sido un error, sino parte de un plan divino para usarlo como un instrumento contra las fuerzas del mal. Hoy, John no es solo un sobreviviente, sino un guerrero espiritual. Escribe, predica y comparte su historia con los demás,
advirtiendo sobre los peligros del ocultismo y enseñando a la iglesia a luchar contra las tinieblas. Su vida, antes consumida por la hechicería, ahora brilla como un ejemplo de redención y del poder transformador de Jesucristo. Él es un testimonio vivo de que, no importa cuán profundo haya caído alguien, la gracia de Dios es capaz de alcanzar, rescatar y transformar cualquier alma perdida. Su misión ahora es desmantelar el reino de las tinieblas, liberar a los cautivos y enseñar a otros a armarse espiritualmente, para que puedan enfrentar las batallas que vendrán. Caminé de regreso a la bolera. Cada paso parecía un peso insoportable. Cuando finalmente llegué, encontré a mi amiga y al otro chico, como si nada hubiera pasado. Entré llorando, con el cuerpo herido y el alma hecha pedazos. Mi amiga, sin creer lo que le contaba, insistía en que todo había sido consensuado, dejándome aún más sola en mi dolor. Cuando tuve que dar a luz, una imagen devastadora quedó grabada en mi mente para siempre. El bebé, aún tan pequeño, estaba allí, en un frasco. Ese momento me destruyó completamente. A partir de ahí, perdí toda voluntad de vivir, entrando en una espiral de autodestrucción. De repente, fui transportada al cielo. Me vi sentada en un banco de parque, pero ese banco era diferente a todo lo que había visto antes. Estaba hecho de detalles dorados, con una belleza indescriptible. Entonces, de repente, una niña y un niño vinieron corriendo hacia mí. Si te has sentido tocado por este testimonio y quieres ver esta historia y más historias como esta, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos experiencias poderosas que pueden transformar vidas y fortalecer la fe. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita para recibir notificaciones y únete a nuestra comunidad de fe y esperanza.